vamos a estar tocando estos dones, o sea, no vamos a estar hablando de cada uno de estos dones. Lo que sí vamos a estar solo introduciéndonos a este tema de los dones. Entonces, ya si Dios nos permite, el domingo vamos a estar yéndonos verso por verso. A hoy solo quiero que miremos por qué razón Pablo en el capítulo 12 nos habla de los dones. En el capítulo 11 miramos que nos habla de el velo, ¿verdad? Sobre cubrirse la cabeza, y luego continúa hablándonos de la cena del Señor, pero ya cuando cambia el capítulo 12 nos habla de los dones. Entonces muchos de los que predican pues no entienden, ¿verdad? Eh, por qué Pablo mete el asunto de los dones, pero nosotros, si vamos mirando la secuencia, vamos a mirar cuán importante es este asunto de los dones. Entonces, si nosotros miramos la iglesia en Corintios, hermanos, ellos estaban divididos, ellos, hermanos, ellos no estaban creciendo, se habían quedado en su niñez, ¿verdad? Y eran carnales, Pablo les llama que son carnales. Entonces, la iglesia en Corintios tiene muchos problemas porque no están viviendo de acuerdo a la administración divina de Dios. Entonces, Pablo, hermanos, los está regresando a Cristo. Lo que Pablo está haciendo es regresando a la iglesia en Corintio a Cristo, al Cristo crucificado, a que ellos vuelvan a experimentar la vida de Cristo, porque ellos se habían alejado de Cristo. Por lo tanto, no solo estaban, hermanos, siendo arrastrados por la idolatría, sino que estaban participando de la mesa de los demonios, estaban haciendo uno con los demonios. Por lo tanto, ellos tenían muchos problemas. Pablo registra 11 problemas muy serios en la iglesia en Corintios. Entonces lo que está haciendo Pablo es volverlos a Cristo, para que entonces ellos puedan caminar de acuerdo a la administración divina de Dios. Entonces nosotros no podemos entrar al capítulo 12 de esta carta a los Corintios si nosotros no recordamos lo que está sucediendo, lo que sucedió en el capítulo que estudiamos anteriormente, que es el capítulo 11. Como lo decía, por 2 semanas que estuvimos ausentes y luego estudiando otro tema, pues como que si se nos olvida un poquito la secuencia que traemos. Entonces, por eso yo, antes de entrar al capítulo 12, quiero recordarles un poco de lo que estuvimos mirando en el capítulo 10, para que de esa manera nos conectemos al capítulo 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos problemas tiene Corintios? 11 problemas. 11 problemas. Y luego miramos que Pablo esos 11 problemas los pone en 2 grupos. Un grupo de ¿cuántos problemas? 6 problemas. El segundo grupo de 5 problemas. Los primeros 6 problemas tienen que ver ¿con quién? Pues tienen que ver con nosotros, o el cristiano hablando individualmente. Pero los 5 problemas que ya entramos, que ya estamos mirando, tienen que ver con la iglesia. Amén. Entonces, mire, si nosotros como cristianos, hablando individualmente, si cada uno de nosotros no estamos disfrutando a Cristo, imagínense como iglesia. O sea, si nosotros tomamos responsabilidad en nuestra vida espiritual, entonces la iglesia va a tomar responsabilidad. Si no tomamos responsabilidad nosotros, entonces ¿cómo va a estar la iglesia? Si la iglesia se compone de todos nosotros, nosotros somos la iglesia. Amén. Es por eso de que como cristianos tenemos que tomar toda la responsabilidad. Si nosotros queremos tener una iglesia próspera en todos los aspectos, hablando
de membresía y hablando de crecimiento espiritual, entonces tengo que tomar responsabilidad. Usted tiene que tomar responsabilidad. Amén, hermanos. Entonces, por eso Pablo primero empieza hablando de los problemas con cada uno de los hermanos y luego se mete a los problemas como iglesia. Amén. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 miramos 6 problemas que son individuales. Primer problema, las divisiones. Segundo problema, las fornicaciones. Tercer problema, llevar a los hermanos a juicio. Cuarto problema, el abuso de la libertad cristiana. 5, hermano, el problema entre los matrimonios. Número 6, lo sacrificado a los ídolos. Entonces dijimos que la solución para esos 6 problemas, ¿quién es? Es el Cristo crucificado. Pero acuérdense que el Cristo crucificado no solamente murió para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Para salvarnos, para redimirnos, sino que también ese Cristo crucificado resucitó y luego ascendió al trono y descendió como el Espíritu Santo para meterse dentro de nosotros y entonces comenzar un proceso de salvación dentro de nosotros, para que nosotros ahora podamos no solo experimentar al Cristo crucificado, sino también vivir la vida de Cristo. Y entonces, hermanos, de esa manera Dios va a producir lo que tanto anhela, que es su iglesia. No nos olvidemos que nosotros fuimos salvos para la iglesia. Nosotros estamos aquí para la iglesia. Todo es para la iglesia. Todo es para la iglesia. Yo estoy aquí predicando para la iglesia. Usted está aquí para la vida de la iglesia. Todo el comer indignamente la cena del Señor. Entonces, hoy vamos a entrar al tercer problema del segundo grupo, o también podemos llamarlo el noveno problema, porque ya sería 9, ¿verdad? 6, 7, 8 y 9. Sería el noveno problema. ¿Y cuál sería el noveno problema? El asunto, porque los dones no es un problema, sino el abuso de los dones. La cena del Señor no es un problema. El no hacerlo con dignidad, el no hacerlo correcto, nos metemos a problemas. Amén. Entonces, hoy vamos a solamente introducirnos con el tercer problema, que es el abuso de los dones espirituales. Entonces, ¿cuál sería el remedio para estos 3 problemas que ya estamos abarcando? El problema del velo, el problema de cubrirse la cabeza, el problema de tomar la Santa Cena indignamente y el problema del abuso de los dones espirituales. ¿Cuál sería el remedio, dijimos? ¿Verdad? Experimentar a Cristo como nuestra vida, la vida de Cristo. Eso es muy importante. Entonces, si recordamos, volviendo al capítulo 11, si recordamos, ahí hay 2 problemas muy serios que ya venimos mirando. Primero, el velo, el velo, ¿verdad?, que debe de ponerse la mujer, el cubrirse la cabeza, y el segundo es comer la cena del Señor indignamente. Fíjense que si nosotros como iglesia, nosotros no respetamos el orden divino de Dios o la administración divina de Dios, seremos una iglesia, hermanos, que se reúne, dice Pablo, para lo peor y no para lo mejor. O sea, ¿qué es venir aquí a esta reunión y reunirnos para lo peor? Para usted que ya lo estudiamos, ¿qué aprendió? Que usted venga a esta reunión, porque se puede venir aquí y reunirse para lo peor y no para lo mejor. ¿Se acuerda que hablamos? Porque usted se puede reunir para lo peor. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es reunirnos para lo peor? Si ustedes se acuerdan, hablamos que reunirnos para lo peor, hablamos de tener pérdidas, de venir a este lugar y perder. O sea,
perdernos la bendición de experimentar la vida de Dios. Porque se puede venir aquí, hermano, y usted, en vez de aprovechar esta reunión para experimentar la vida de Dios, para llenarse de Dios, usted sale peor que como entró. Usted sale enfadado, cansado y enojado. Eso es reunirse para lo peor. Yo tengo, imagínese, viene cansado, viene desvelado y viene a la reunión. Qué bueno que llegó, pero aparte de eso, venir y reunirte para lo peor, eso sería muy triste. Entonces, el no aprovechar esta reunión, el no experimentar la vida, hermano, eso nos produce pérdidas. Estamos perdiendo, y aquí venimos para estar ganando más de Cristo, para estar ganando más de Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos del velo, dijimos que el velo nos quedó en claro que no está hablando de algo superficial o de algo literal, porque a la mayoría de cristianos, no a todos, pero a la mayoría de cristianos le gusta la palabra superficial, le gusta todo lo superficial, y hermanos, desprecian lo mejor, que es lo espiritual, que eso es lo más importante para nosotros. Amén. Quedarnos con lo literal, eso es muy peligroso, hermanos. Nosotros nunca debemos de quedarnos con las cosas externas o cosas literales, porque eso es muy peligroso, porque nos va a hacer vivir vidas muy religiosas, y aparte seremos cristianos muy legalistas. Por eso hoy tenemos muchos hermanos religiosos y legalistas, porque solo toman la palabra en una forma externa, pero tenemos que aprender a tomarla en una forma espiritual. Por eso el Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Tenemos que meternos a mirar lo profundo de la palabra del Señor, lo espiritual, lo que Dios nos quiere hablar a nuestro espíritu. Entonces muchos hermanos se quedaron con el velo hablando literalmente. Eso es tomarlo literal. ¿Y qué pasa con todos los hermanos que han tomado el velo en una forma literal? ¿No se vuelven hermanos problemáticos? Se vuelven religiosos y y legalistas, porque quieren que todos usen el velo, y cuando miran a una hermana que no trae velo, eso les ofende mucho. Y eso viene porque se ha tomado en una forma literal. Por eso, hermano, viene esto de que la mujer no tiene que pintarse. ¿Se ha escuchado eso? Que la mujer no tiene que ponerse pantalón, que la mujer no tiene que usar su vestido largo, y sacan todas esas cosas, y por eso todo eso trae problemas, porque se ha tomado literalmente. Mira, cuando tú empiezas a vivir la vida de Cristo, cuando tú empiezas a experimentar la vida de Cristo, y uno aprende a vivir conforme a la administración de Dios, uno aprende cómo debes conducirte, cómo debes hablar, cómo debes vestirte. El mismo Espíritu te va enseñando. Si aquella anda bien apretada y rabona, es señal de que todavía le falta vivir de acuerdo al Espíritu. Amén, hermano. Si esta persona vive de acuerdo a ese orden divino de Dios, ella sabe que aunque no traiga el velo, vive sujeta, sometida, fuerte. Imagínate, hermano, al Señor nosotros no lo vamos a impresionar cómo venimos por fuera. Al Señor lo vamos a impresionar cómo venimos internamente. Él no mira lo externo, Él mira lo interno de nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que externamente vamos a andar como queramos. Yo estoy diciendo que cuando uno aprende a vivir de acuerdo al orden divino de Dios, uno aprende también a cómo conducirte externamente. Amén, hermanos. Pero lo importante es adentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
De esa forma trabaja el diablo. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros estamos mirando las cosas solamente externas. Amén. ¿Entendemos, hermano? Entonces, ¿qué significa que la mujer se cubra con su velo su cabeza? Aprendimos que significa respetar la autoridad de su autoridad, respetar su cabeza, que es Cristo. Por eso Pablo pone el orden establecido por Dios. Primera de Corintios 11, versículo 3 al versículo 5. Cubrirse con el velo su cabeza, que la mujer se cubra su cabeza con el velo, no es algo literal, sino que está hablando algo espiritual. Significa que la mujer debe respetar su cabeza. No se nos olvide que esta mujer es la iglesia, es la iglesia. Esta mujer es la iglesia. Pablo siempre, cuando habló del matrimonio, él siempre dijo: yo estoy hablando un misterio, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Amén, hermanos. Que la mujer se cubra su cabeza significa que tiene que respetar su cabeza. Por eso dice: pero quiero que sepáis, porque esto se tiene que saber, no muchos lo saben. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepáis, porque muchos no conocen el orden divino de Dios. Amén. No conocen el gobierno establecido de parte de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahí nos da el orden. O sea, dice que Cristo es cabeza del hombre, pero Dios es cabeza de Cristo. Y dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Sí ve el orden? O sea, la mujer lo que tiene que hacer es estar bajo esa cobertura, bajo cobertura del marido, del varón, bajo cobertura de Cristo, bajo cobertura de Dios. Mire cómo tiene que conducirse. Eso está hablando de nosotros como iglesia. Vuelvo a repetirlo: esa mujer es la iglesia. La iglesia tiene que estar sometida a Cristo, porque Cristo está sometido al Padre. O sea, Cristo tenía cabeza. Él no hizo lo que él quería, él hizo lo que la cabeza hacía. Él hablaba lo que la cabeza hacía. Lo mismo la iglesia no puede vivir como ella quiere. Hermanos, aprendamos de una vez que como cristianos no podemos vivir como nosotros queramos. Hay un orden divino y tenemos que estar sometidos, si no, eso se llama rebeldía. Los corintios estaban en rebeldía, hermano. No crea que Dios estaba agradado de ellos. Pablo mismo dice que había cosas que no le agradaban, y eso significa que no le agradaban tampoco a Dios. Entonces, hermano, como cristianos, como iglesia, no podemos hablar lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que someternos a lo que dice Dios, como el Espíritu que mora dentro de nosotros. Tenemos que aprender a siempre caminar bajo esa cobertura, bajo ese gobierno, bajo ese orden divino de Dios, bajo la administración de Dios. Y Dios va a ser el que se va a mover en medio de nosotros. Si no, los que se van a mover en nosotros son otras cosas. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. La iglesia debe orar bajo la cobertura de Cristo. O sea, la iglesia no va a orar lo que quiera. Nosotros como cristianos no tenemos que orar lo que queramos. Tenemos que orar lo que Cristo ora. Tenemos que hablar lo que Cristo habla. Tenemos que hacer lo que Cristo hizo. La iglesia debe de aprender a vivir a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a vivir a Cristo, y ese es el problema que tenemos nosotros. Venir a la iglesia, venir a la vida cristiana, es vivir la vida de otro.
Y ese es el problema, no nos gusta vivir la vida de otro, nos gusta vivir la vida propia, nos gusta hacer lo que nosotros queramos, nos cuesta someternos. Amén, hermanos. Cuando hablo de vivir la vida de otro, yo estoy hablando de Cristo. Aquí se nos trajo para vivir la vida de Cristo. Nos salvaron para vivir la vida de Cristo. Por eso nos llamamos la iglesia de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque somos seguidores de Cristo. Amén. Entonces, por eso estamos hablando de que la solución a los problemas como iglesia es la vida de Cristo. Aprender a vivir la vida de Cristo. En segundo lugar, miramos la cena del Señor, o sea, el comer indignamente la cena del Señor en el capítulo 11, versículo 7. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. A la administración divina de Dios. Si no lo hacemos de acuerdo a ese orden, nosotros lo estamos haciendo indignamente y viene el juicio de Dios. Y es por eso que muchos están enfermos. Nosotros hablábamos que no es normal que estemos enfermándonos y enfermándonos. No es normal. Tenemos que venir al Señor. Tenemos que pedirle perdón. Que Él nos muestre por qué es esa enfermedad. Ya aprendimos que las enfermedades vienen por muchas razones, pero una de esas es por tomar la cena del Señor indignamente, y puede llevarnos aún hasta la muerte por no volvernos al Señor. Entonces, comerlo indignamente es no hacerlo de acuerdo al orden divino de Dios. ¿Y qué es hacerlo de acuerdo al orden divino de Dios? ¿Se acuerdan? Por eso yo le digo que no podemos meternos al capítulo 12 si usted olvida lo que sucedió en el capítulo 11. Va a seguir igual, va a seguir norteado, y no queremos que usted ande norteado. Yo quiero que vayamos siguiendo la secuencia para que nosotros podamos aprender. ¿Qué es, hermano, entonces hacerlo de acuerdo al orden divino de Dios, o de acuerdo a la administración divina de Dios? O sea, de que cuando usted viene aquí, agarra el panecito y su copa, así, nada más la agarra y se la toma, y se lo come y se lo toma, y luego nos vamos, y el próximo vez esperamos otra vez venimos, nos la comemos y nos vamos. Eso es indignamente. Por eso muchos hermanos tienen problemas. Nosotros tenemos que, dice la palabra, tenemos que recordar al Señor, y tenemos que discernir. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. O sea, hermano, a nosotros nos salvaron para que nosotros, o sea, Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pero no solamente para que fuésemos perdonados, sino que también fuimos salvos para que formemos parte de la iglesia. Dios nos salvó para la vida de la iglesia. Entonces, cuando yo vengo a este lugar en división con un hermano, cuando yo vengo a este lugar, cuando yo sé que traigo un problema con un hermano y yo participo, eso se llama hacerlo indignamente. No eres digno, porque Dios te perdonó, y tú también tienes que aprender a perdonar a tu hermano. Dios te salvó para que seas uno con el hermano. Dios nos salvó para que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Y yo no he visto que los miembros de un cuerpo se anden peleando el uno al otro. ¿Verdad que no? Al contrario, cuando un dedo se machuca, todo el cuerpo se duele, y ahí lo agarran y lo abrazan y lo quieren cuidar. ¿Sí o no?
Entonces, cuando uno viene con problemas con los hermanos, por eso dice que uno tiene que discernir y uno tiene que decir, esto no es cenar la cena del Señor. La cena del Señor, de acuerdo al orden divino, es estar sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces yo tengo que amar a los hermanos, yo tengo que perdonar a los hermanos. O sea, eso de que nos peleemos, eso es inevitable. O sea, vamos a tener problemas, pero el asunto aquí es de aprender a perdonar a los hermanos, aprender a amar a los hermanos y aprender a vivir juntos. Amén. Es tan sencillo decir, hermano, parece que andamos un poco mal, perdóname, yo quiero reunirme para lo mejor, yo no quiero que caiga el juicio de Dios sobre mi vida. Yo voy a participar de la Santa y de la Cena del Señor y quiero hacerlo dignamente. Yo sé que traigo problemas, perdóname, es todo, hermano. Y si te cuesta decir perdóname, dile I'm sorry, porque I'm sorry es más fácil. Es más fácil que decir perdón en español. Que bueno, yo al menos veo que sorry, ¿verdad? Entonces la cosa es de que estemos en paz unos con otros. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? Si no, ¿cómo vamos a trabajar juntos como iglesia? Por eso, miremos bien, fíjese, por eso ahora nos brincan al capítulo 12 para hablarnos de los dones. Y luego cuando Pablo habla de los dones, mete al cuerpo de Cristo. Porque si nosotros estamos peleados el uno con el otro, no nos perdonamos, ¿cómo vamos a echar a andar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a funcionar como iglesia? No vamos a poder funcionar. Y Dios lo que quiere es a su iglesia funcionando. Dios lo que quiere es que en su cuerpo fluya la vida de Él, hermano. Y Él pueda ser expresado y representado en su iglesia. Entonces, ¿sí va agarrando la secuencia, hermano? Porque esto es bien bonito cuando usted le va agarrando. Por eso, hermanos, vamos al capítulo 12 con esto en mente. Ya puede entrar y poder captar lo que Pablo quiere enseñarnos, o Dios, en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Solamente vamos a leer los versículos del 1 al 7, pero no significa que los vamos a cubrir ahora todos. Pero sí vamos a mirar, al menos vamos a introducirnos con los dones. ¿Lo tienes? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, fíjese en el versículo 4, ahora bien, es que ponga atención a lo que ya dijo en el versículo 1, al versículo 2 y 3. Porque sí, por eso, hermano, cuando uno está estudiando, cuando uno escucha decir al apóstol Pablo, ahora bien, tienes que recordar exactamente lo que te dijo en los primeros 3 versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de y vamos a reunirnos para lo peor. Vamos a estar siempre participando de la cena del Señor indignamente. Y por eso viene la disciplina de Dios o el castigo de Dios. Vamos a hacer un cuerpo, ¿qué? Enfermo. Vamos a hacer una iglesia enferma, todos llenos de problemas, jalando uno para un lado y otro para, cada quien para su lado, ¿verdad? Sin, hermanos, respetarnos el uno al otro, ni respetar a Dios. No respetar a los hermanos es no respetar a Dios. Amén. Ahora, yo quiero saber si usted está quedando en claro con lo que es la administración de Dios, porque yo cada rato estoy repitiendo que tenemos que vivir de acuerdo a la administración de Dios. Pero si usted no sabe eso, pues entonces, ¿cómo va a saber vivir? Si saben ustedes qué es la administración divina de Dios, ya lo hablé bastante y lo he repetido una y otra vez, pero se los vuelvo a repetir para que ustedes la miren en la Biblia cuando lo lean, porque Pablo la acaba de mencionar, la administración de Dios, en los versículos que leímos, pero si no sabemos, no lo miramos. Amén, y perdemos el enfoque que llevamos.
Entonces, cuando hablamos de la administración de Dios, estamos hablando de la economía de Dios. Pero pastor, ¿qué es la economía? Pues la administración de Dios. ¿Ya le quedó claro? La administra Dios, la administración de Dios es la economía de Dios, o es la dispensación de Dios, o es el proceso de Dios para cumplir su propósito. Dios tuvo que procesarse como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo para introducirse dentro del hombre, para impartirle su vida, para producir su iglesia, para que su iglesia pueda expresarlo y representarlo. Esa es la administración de Dios. En eso se basa. Amén, hermanos. Entonces, uno tiene que moverse sobre eso, sobre eso. ¿Me explico, hermano? Mire, ahora bien, en el versículo 4, para que vea que Pablo la menciona. Por eso dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? El Espíritu es el mismo, grábese, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya no dijo Espíritu, dijo el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, Él es el mismo. ¿Pusieron atención? El Espíritu Santo, el Señor y a Dios. Ese es el Dios triuno. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que pasó por un proceso para entrar dentro del hombre y llenarlo con su vida para producir su iglesia, para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pueda funcionar y pueda expresarlo y representarlo. Entonces, quiere decir que, fíjese, ese Dios pasó por un proceso y ahora está ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Hacer lo que nosotros queramos? No, hay un espíritu. Y sabes que todo el que tiene el Espíritu Santo ahí le está hablando. Ahí le está hablando, hablando, y nosotros tenemos que obedecerlo. O sea, de que la palabra de Dios nos dice, Pablo lo dice en Romanos, que todos nosotros tenemos que ser guiados. El Señor mismo dijo, cuando venga el Consolador, ese va a estar con ustedes, ¿verdad? Va a estar dentro de ustedes y Él los va a guiar. Él va a ser el que los va a guiar a toda verdad. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad mía? ¿Cuál es la responsabilidad tuya? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Pues someternos al Espíritu, obedecer al Espíritu, escuchar al Espíritu, ser guiados por el Espíritu, ejercitar nuestro espíritu. ¿Usted ejercitó su espíritu hoy? Tiene que hacerlo. Cada día usted tiene que ejercitar su espíritu. Cada día usted tiene que ser guiado por el Espíritu. Cada día usted tiene que vivir por el Espíritu, porque ahora es el Espíritu que está dentro de nosotros y Él es el que va a cumplir el propósito, hermano. Él nos imparte la vida de Dios en nosotros. ¿Cuál era el problema de los corintios? ¿Se acuerdan cuál era todo el problema de los corintios? No ejercitaban su espíritu, se les olvidó que tenían espíritu. Quiere decir que si se les olvidó que tenían espíritu, se les olvidó que eran creyentes. ¿Puedes imaginarte que a nosotros se nos olvida a veces que somos cristianos? Porque ni leemos la Biblia, ni oramos, ni nos congregamos y ni hablamos. Fíjate, ese es el que hace uno que no es cristiano. Es más, creo que el que no es cristiano hace más. Va aunque sea su religión cada domingo. Pero hermano, el cristiano, el problema de los corintios era ese. No ejercitaban su espíritu, no vivían de acuerdo al espíritu y mira, arrastrados por el diablo, lejos de Cristo, no están agradando a Dios. Una iglesia niña en Cristo, una iglesia carnal, una iglesia que no está funcionando de acuerdo
al propósito de Dios. Amén. Entonces, fíjese que los dones son hombres llenos de la vida de Dios. Los dones son hombres llenos de la vida de Dios. Pablo lo dice. Pablo nos muestra que estos dones se convierten en hombres llenos de la vida de Dios, que son para hacer funcionar el cuerpo, para que el cuerpo, hermano, todos nosotros los cristianos funcionemos. Fíjate que en Efesios capítulo 7, si tú miras ahí, tú te vas a dar cuenta que estos dones son hombres llenos de la vida de Dios. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fíjate bien, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siempre que Pablo habla de los dones, mete el cuerpo, porque los dones tienen que ver mucho con el cuerpo de Cristo, con nosotros, hermano. Por eso te digo que los dones se vuelven hombres llenos de la vida de Dios. Entonces no se te olvide que hoy solo estamos mirando que los dones del capítulo 12 son para que el cuerpo de Cristo funcione de acuerdo a la administración divina de Dios. Porque la iglesia en Corinto, vuelvo a repetirlo, no estaba funcionando de acuerdo al orden divino de Dios. Por eso es que estaban siendo arrastrados, por eso que estaban siendo alejados de Cristo, por eso es de que estaban sin crecer, niños en Cristo, y solo andaban en la carne, carnales. Amén. Entonces, solo si usted pone atención, cuando muchos cristianos hablan de o usan estos dones, hermano, usted se da cuenta que hay mucho abuso de estos dones espirituales. Ellos, hermanos, hay dos extremos. Si usted recuerda, por ejemplo, hay un extremo de hermanos que dice que, o un grupo de hermanos que se va a un extremo que dice que los dones ya no hay, ya no existen, desde que vino lo perfecto, desde que vinieron los apóstoles o el Señor Jesús, ya no hay dones. Otro grupo de hermanos se va a otro extremo y dice que los dones hasta hoy siguen funcionando. Entonces, si uno no tiene cuidado, uno se va a los extremos, y nosotros ya aprendimos que tenemos que aprender a ser balanceados, porque realmente el que dice que ya no hay, ese sí saca la palabra del Señor fuera de contexto, porque ellos se brincan al capítulo 13, versículo 9, para apoyarse y decir que ya no hay dones. Pero eso no es entender la palabra del Señor, y cuando no se entiende, entonces se saca de contexto. Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ellos dicen, ya estuvieron aquí los discípulos, aún más estuvo el Señor Jesús, y ya no hay nada de eso. Eso está mal, hermano. Y ese es un extremo. Hay otro extremo en donde
dicen que los dones sí existen, pero ellos abusan de los dones. Entonces uno tiene que tener cuidado. Amén, hermanos. Porque ellos usan, ¿por qué digo que abusan de los dones? Porque ellos lo que hacen, la función que hacen, no es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para ellos. Es para ellos sentirse campeones. Es para ellos ser bien admirados. Es para hacerse famosos, hermanos. Aún más, es para enriquecerse ellos mismos. Por eso digo que abusan de los dones. Amén. ¿Y qué pasa con estos siervos que vienen y luego te dicen, el Señor dice? Al pastor se le van, el Señor te dice, ¿verdad? Que esta iglesia va a ser próspera, que esta iglesia va a ser la más grande de la ciudad. Y aquel se vuela y empieza a hacer actividad y no le importa el orden divino de Dios, no importa, él se tiende porque así se lo profetizaron. Pero fíjate, por no entender la palabra también, entonces es arrastrado a meter su mano. A veces metemos nuestra mano en la iglesia, la mano de carne. No es Dios haciendo las cosas. A veces uno se desespera y en la desesperación es cuando uno la riega. Uno de repente ve y ay, vamos a hacer esto y otro para mí. No, hermano, aquí el que anima a los hermanos es el Espíritu Santo, es Dios. Y si nosotros no le estamos hablando y hablando, hermano, yo a veces quiero mejor dejar de predicarles y ponerme a hacer actividad para ver si así logramos traer a los hermanos. Pero estoy en un tremendo error, porque de la única manera que Dios va a capturar a los hermanos es a través de la palabra. De la única manera que Dios va a perfeccionar a la iglesia y a santificar a la iglesia es por el lavamiento de la palabra. La palabra, la palabra. Si la palabra no nos captura, hermano, ¿qué más? Lo demás será pura emoción, hermano. Entonces uno tiene que tener cuidado porque el Señor dice, el Señor dice. ¿No se acuerdan de aquel que vino, hermano? Aquí, yo no fui ahí, pero me dijeron de aquel que dice que estaba predicando y de repente dijo, ¿qué? ¿Qué? Sí, Señor. Ok, yo les digo, así de repente. Y todos los hermanos, wow, pues ¿qué está pasando acá? Y el que les dice, el Señor $1 y vas a sanar. Y ahí va el otro por interés de sanar, va. Entonces uno tiene que pedirle al Señor que le ayude. Amén, hermanos. Dice Pablo en el versículo 7, regresando al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, dice que los dones que Dios da por el Espíritu Santo son para provecho, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De uno? O sea, nos están hablando, adelantito nos van a hablar del cuerpo. O sea, es para, por eso dicen, leímos en Efesios que es para la edificación, los dones son para la edificación, para perfeccionar a los santos. No son para uno, hermano. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Amén, hermanos. Entonces, terminemos con esto. Dios está dentro de nosotros, hermano. Dios está en nuestro espíritu. Pero desde ahí, desde nuestro espíritu, Él quiere extenderse a nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que darle esa oportunidad al Señor que esté creciendo en nuestras vidas. Tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, me abro a ti. Tenemos que hablar con el Señor y tenemos que reconocer que necesitamos del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, me abro a ti. Señor, captúrame con tu vida. Señor, lléname con tu vida. Porque solamente de esa manera vamos a empezar a crecer en vida. Solamente de esa manera vamos a empezar
a vivir para el Señor. Solamente de esa manera vamos a empezar a ser edificados. Solamente de esa manera vamos a empezar a servir al Señor. Pero si no dejamos que Cristo, la vida de Cristo crezca en nosotros, hermano, ¿cómo es que vamos nosotros a servir al Señor? ¿Cómo se van a desarrollar esos dones del Espíritu o espirituales, como quiera llamarlo? O sea, a medida de que tú te metes con el Señor y Él va creciendo, entonces tú empiezas a funcionar. Tú empiezas a funcionar, yo empiezo a funcionar, tú empiezas a funcionar, aquel empieza a funcionar. O sea, cada miembro tiene dones. Al menos tiene un don ahí, hermano. Por ejemplo, en mi cuerpo, mi mano tiene un don, mi brazo tiene un don, mi hombro tiene un don, mi pie tiene un don, mi pierna tiene un don. Todo mi cuerpo funciona, hermano, ordenadamente, sujetos a la cabeza, hermano. Entonces, a medida que el niño va creciendo, va empezando a funcionar. Ya no se diga cuando llega a los 18 años, empieza a funcionar, empieza a servir, empieza a aportar para la familia. Ya no se diga cuando llega a ser grande. Amén, hermanos. Entonces lo mismo nosotros, a medida que vamos creciendo en vida, se van desarrollando esos dones y empezamos a servir en la iglesia. Y lo hacemos de manera ordenada. Pero si no, entonces, hermano, no es Dios haciendo las cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces cada día nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Cada día tenemos que aprender a vivir por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Ahí está Dios en nuestro espíritu. Tenemos que decirle: Señor, aquí estoy. Señor, llena mi vida. Abrirnos a Él para que Él pueda ir creciendo en nuestras vidas, hermano. Y de esa manera vamos a ir siendo edificados. Y entonces seremos una iglesia que empieza a funcionar de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios. Entonces, ¿cuánto necesitamos del Señor? Con esto en mente podemos ahora regresar al versículo 1, pero no hoy, el domingo, y empezar a ver cómo funcionan estos dones. Amén, hermanos. Por lo pronto vamos a pararle ahí y regresamos, si Dios nos permite, el próximo servicio. Amén, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos hablas y nos muestras, Señor, ahora lo importante que es funcionar de acuerdo a ese orden divino, Señor. Padre Celestial, gracias porque una vez más nos has hablado, Señor, y nos has mostrado lo importante que es que tu vida, que está dentro de nosotros, como el Espíritu Santo, fluya en cada uno de nosotros. Porque a medida que vas creciendo en cada uno de nosotros, se van desarrollando esos dones, se van desarrollando esos ministerios, se van desarrollando esos servicios, Señor, y empezamos a funcionar como el cuerpo de Cristo. Tu anhelo, Señor, es de ver funcionar a tu cuerpo, Señor. Tú tienes una iglesia, Señor, y te has dado como vida a esa iglesia, Señor. Y estamos aquí como iglesia para expresarte y para representarte. Perdónanos, Señor, si nos hemos movido, Señor, en nuestra humanidad, Señor. Perdónanos si no hemos aprendido, Señor, a someternos a ti, Señor, a vivir conforme a tu administración divina, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Ahora que tú nos estás abriendo el entendimiento, ayúdanos, Señor, a vivir bajo esa cobertura, Señor, a vivir bajo esa administración, y tú nos vas a bendecir. Muchas gracias por esta noche, Señor. Despídanos en paz, lleva con bien a mis hermanos y cuídalos de regreso a casa. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo del Señor se despide con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos, por venir. Nos miramos aquí en la próxima reunión. Dios les bendiga a todos.